Bienvenidos televidentes a las noticias. En este momento tenemos las palabras del viceministro de Salud y Protección Social de Colombia, Luis Alberto Martínez. Ayer estuvo presente en la Comisión Séptima del Senado en una mesa técnica sobre los temas de salud en la reforma. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos. Le estaba diciendo yo aquí a la doctora Norma que en cada mesa traigo una presentación para presentarla al final, pero siempre digo, mejor no la presentemos porque si no, entonces no tratamos de responder. Pero entonces, sí, doctora, le pido un favor en público, que ya también se lo dije en privado, que en la próxima reunión me deje hacer la presentación de primera y me voy a referir pues a algunas cosas de manera general sobre el tema que nos provoca hoy. No sin antes hablar del decreto. El decreto se empezó a trabajar, si se quiere, desde los 2-3 primeros meses de iniciado el presente gobierno. Se empezó a trabajar, que era parte incluso del programa de gobierno. Si ustedes revisan el programa de gobierno, ahí se habla de la implementación de un modelo de atención preventivo, predictivo y resolutivo, cosa que luego se llevó a las bases del plan y al Plan Nacional de Desarrollo. Y lo que se hace es recoger pues toda la enorme jurisprudencia que tenemos en el país sobre el derecho fundamental a la salud, unas leyes que han ido en la dirección de materializar ese derecho, pero que no se han reglamentado. Ley 1438, Ley 1966, la misma ley estatutaria, la misma Constitución del 91 y la Ley 2294, Ley de Plan de Desarrollo. Y se hicieron múltiples mesas con la academia, con diferentes actores en desarrollar ese acto administrativo y apenas está saliendo. Ahí no hacemos nada que no esté en la normatividad vigente y que vaya en la dirección de tratar de mejorar la forma como se cuidan a las personas en el país, de avanzar en el cuidado integral de la población con todos los elementos que hay. Pero hay cambios, digamos, estructurales, que son los que se plantean en la reforma, pues no hay. Alguien hablaba aquí de que se habla del trabajo digno y decente, eso lo hablan N normas y lo hablan N jurisprudencia, pero ¿por qué no se hace? Ese es el tema. ¿Por qué no se hace? Aquí con esto se dan unas líneas generales para poder avanzar un poco. Pero entonces el tema que nos traía hoy era la gobernanza. Y si ustedes recuerdan la exposición de motivos del proyecto de ley, pues ahí hay un capítulo, digamos, muy robusto que hace un diagnóstico de la gobernanza y concluye que el Sistema General de Seguridad Social en Salud tiene una débil gobernanza a nivel nacional y en especial a nivel territorial. Pero hay, digamos, unas causas raíces, ¿cierto? Si uno quiere corregir o solucionar un problema, tiene que ir a las causas, porque si no, entonces no lo soluciona de manera eficaz. Y entonces las causas raíces que hemos identificado son varias. Una, que el Sistema General de Seguridad Social en Salud, de alguna manera, con toda su reglamentación, en especial, se dedicó a acabar con el Estado a nivel nacional, a nivel territorial, a adelgazar el Estado a como más no diera lugar. Y eso es una tendencia internacional que ya por fin estamos doblando la página en otros países, pero que nuestro país está llegando de último, ¿cierto? De acabar con el neoliberalismo. Y lo que se ha hecho es tratar de quitarle competencias al Estado y entregárselas al mercado, en algunas figuras privadas, hay que decirlo, algunas figuras particulares. Y entonces aquí, de cada 100 pesos que recogemos en esa bolsa que ya está llegando a los casi 100 billones de pesos, donde hay una alta participación de los impuestos generales, ya sea por presupuesto general de la Nación, ya sea por sustitución de fuente en las llamadas cotizaciones, que recuerden, en 2012 se hizo una exención importante. El año pasado el gobierno nacional a través del presupuesto general de la Nación tuvo que complementar esas cotizaciones en lo que dejan de pagar los empleadores en alrededor de 20 billones de pesos. Solamente está aportando los trabajadores estamos aportando, el resto viene de impuestos generales
ya sean de los impuestos que provienen del SOA, o los impuestos que provienen de Coljuegos o del tabaco, con el esfuerzo que hacen las entidades territoriales, o el sistema de participaciones, que deberían llegar a los municipios, a los departamentos, pero que no llegan, ¿cierto? Entonces ahí hay, digamos, un cuestionamiento que nos tenemos que dar como país. Vamos lenta, pero de manera segura, a que todo el sistema se financie con impuestos generales. Hoy alrededor del 80% es así y lo revisamos cuando quieran. Pero resulta que esos recursos, después de que, como dice mi gobernador, hacemos una vaca, recogemos todos esos recursos, se los entregamos a un actor. Y ahí perdemos el control. Entonces, claro, yo entiendo que las personas que defienden este sistema, pues de alguna manera ya van teniendo como una nostalgia de perder el control sobre una enorme cantidad de recursos que los manejan de manera discrecional. Yo entiendo eso, yo entiendo. Yo estaría también en ese tono de pérdida. ¿Cómo así que me van a quitar esto? Sí, yo también estaría así, no solamente resistente al cambio, sino resistente a una pérdida de un control importante de recursos de manera discrecional. Eso es una parte de una causa raíz por la cual hoy nuestro sistema tiene una débil gobernanza a nivel nacional y a nivel territorial. Y a nivel territorial, ustedes recordarán que hubo unos actos legislativos, en especial el acto legislativo 01 del 2000-2001, que cambió una fórmula de la Constitución Nacional, que aquí se le hizo un reenmiendo a la Constitución, y hay que recordar también ¿qué motivó eso? Pues lo motivó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, periodo gubernamental 98-2002. Y entonces en ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se decidió cambiar la fórmula, y entonces ya no se le mandaban tantos recursos a los territorios, que en principio iban a llegar a 46.5% de todos los ingresos corrientes de la nación, iban a llegar, no, hoy si acaso llegarán 22 de cada 100. Entonces obviamente se disminuyeron los recursos para los territorios, no solamente para salud, para educación y para agua potable. Pero para salud ha sido más crítico, porque no solamente se dejan de mandar recursos a los territorios, que no se concentran aquí a nivel central, no se concentran a nivel central, no, se le entregan a la intermediación financiera en salud, con un atenuante o con un agravante, y es que hubo una transformación, lo que llama la tendencia neoliberal, una transformación de subsidios, de subsidio a la oferta a subsidio a la demanda. Entonces aquí algunas personas que me antecedieron pues hacían, digamos, críticas, venga, ¿cómo así que entonces vamos a volver a financiar los hospitales? O sea, es tan grave financiar los hospitales públicos, es tan grave financiar los hospitales públicos en un Estado social de derecho, eso es tan crítico, ¿cierto? Es como decir, vamos a volver a financiar las escuelas públicas, o vamos a volver a financiar la policía, que también presta y contribuye a la prestación de un servicio público esencial, o vamos a dejar de financiar el ICBF, no, más bien subsidiémoslo, subsidiemos el ejército, ¿cierto? Así como subsidiamos vía oferta a los hospitales públicos, no. Aquí se trató de acabar con los hospitales públicos y casi que lo logran. Tuvimos más de 1000 figuras jurídicas, hoy tenemos 933, si acaso. Y hemos llegado a lo que se denomina un Estado fallido, un Estado que no fue capaz de satisfacer las necesidades de la población, de contribuir a la garantía de derechos, con una figura que se llama infraestructura pública operada por un tercero. Hay múltiples en el país. Hospitales públicos que fueron inclusive constituidos ni siquiera por el Estado, por el esfuerzo comunitario y de organizaciones religiosas. Y por eso gran parte de nuestros hospitales tienen nombres de santos. Y entonces fue el esfuerzo comunitario, las parroquias, las comunidades religiosas las que implementaron esos hostales, donde se llevaban a bien morir los enfermos, como dice la historia de la medicina en el país. Y luego llegó el Estado y se apropió de ellos en el Sistema Nacional de Salud y empezó a meterles platica y a organizarlos. Y fueron también la Federación Nacional de Cafeteros y los mineros, etcétera, los que empezaron a constituir los hospitales públicos. Y luego empezaron a financiarse con recursos del orden territorial y orden nacional. Y luego los transformaron en empresas. Usted tiene que competir, tiene que convertirse en una empresa con una junta, un gerente, unas pequeñas corporaciones en todo el territorio nacional, muy lábiles a la corrupción, muy lábiles, muy débiles a la corrupción. Y esas corporaciones, pequeñas corporaciones, en la gran parte del país, alrededor del 70-80%, no tienen con quién competir. Entonces, ¿a competir con quién? Si son únicos.
No tienen con qué competir, no, pero hay que crear una empresa simplemente para venderle servicios a la intermediación financiera. Y cuando la intermediación financiera algún día les pague, ellos pueden pagar al médico, a la enfermera y demás. Y entonces aquí empezamos a acabar con los hospitales públicos y vinieron varios convenios, COMPES, documentos COMPES, ahora que estamos deshaciendo los pasos. COMPES 3204 del 2002, traje 1 billón de pesos, de lo que es hoy 1 billón de pesos, hace ya casi 20 años. Trajo ese billón de pesos y se lo entregó a los hospitales públicos a través de convenios de desempeño con el Ministerio de Hacienda, aquí que está Paul, con el Ministerio de Hacienda. Y entonces el Ministerio de Hacienda decía, le doy esta plata a este hospital, pero para que usted eche a la gente a la calle y le pague las indemnizaciones a los empleados de carrera administrativa. Y esos empleados que antes trabajaban en el hospital, muchas auxiliares de enfermería, médicos y enfermeras, luego tenían que volver al hospital porque el hospital lo necesitaba, pero ya venían con la primera figura de tercerización que se conoció, cooperativa de trabajo asociado. Entonces no solamente fue debilitar el Estado a nivel nacional, a nivel territorial, sino debilitar los hospitales públicos y vulnerar las condiciones de trabajo digno y decente de los trabajadores. Eso es una línea conductual de esto que nos trajo la Ley 100 y la entrega al mercado de la prestación de un servicio público esencial que hace parte de la garantía del derecho. Entonces, ¿cuál gobernanza estamos hablando? ¿De cuál gobernanza? Si es una cosa muy simple. En mi tierra dicen, quien tiene la plata pone las condiciones. Y aquí quien tiene la plata, quien maneja los recursos, es la intermediación financiera. Y entonces, mire, por muy fuerte, con todo respeto, ya se fue el doctor Bermón, por muy fuerte que sea el Distrito de Bogotá, que es la entidad territorial más fuerte del país, la entidad territorial más fuerte del país no tiene mucho que hacer contra una EPS. No tiene mucho que hacer. Nada, nada, ver pasar plata para el banco, porque no tiene ninguna gobernabilidad. Le quitaron hasta la posibilidad de organizar los servicios. Imagínense, el artículo 49 de la Constitución, cosa que repite el artículo 2 de la ley estatutaria, plantean que la prestación del servicio público esencial en salud es una competencia en lo que es la organización, la conformación, etcétera, del Estado. Sin embargo, aquí una pinche resolución le dio la organización de los servicios a la intermediación financiera. Entonces, no solamente manejan los recursos, sino organizan la red de prestación de servicios y dicen a quién se le paga y a quién no se le paga, cómo se contrata y cómo no se contrata. Las quejas que nos trae aquí la doctora Norma. Y desafortunadamente las intervenciones no cambian el sistema. Mire, con dolor les tengo que decir algo, pues que ustedes saben. Quisiera que alguno de ustedes me dijera qué intervención de EPS ha salido avante. Ninguna, ninguna, ninguna ha salido avante. Porque es que las EPS se intervienen, primero porque no están funcionando, porque están deteriorando el servicio. Muchas porque tienen un desgueño administrativo y un potencial, y hay indicios de desvío de recursos, y por eso intervienen, para tratar de frenar. Pero ninguna se ha salvado. Y entonces, ¿qué hace la red de prestadores públicos y privados? La primera reacción es cerrar los servicios, porque ya hay una historia. EPS que se interviene, lo más seguro es que se liquide. Y entonces me va a dejar una estela, una huella de cartera, de deuda. Entonces yo le cierro, o le vendo más caro, o le pido anticipos. Y viene todo el deterioro de la prestación de servicios a la población. Y entonces lo lógico, entre comillas, hubiera sido, no, liquiden las EPS entonces. ¿Cierto? Y entonces volvemos a lo mismo, a ver si la asociación de clínicas y hospitales, o a Ceci, que no lo vi por aquí, o el doctor Jorge Toro de UNIPS, dicen sí, liquídelas y que nadie nos pague. Estamos tratando de avanzar en esta ley para que haya unos recursos, que ya los dijeron aquí mis antecesores, arrancan en 6.5 billones de pesos promedio anual en los próximos 10 años. Arrancan, donde hubiera recursos ahí para ayudar al saneamiento de esta enorme deuda. Entonces, aquí, claro que no hay leyes perfectas, pero aquí sí se le quiere dar, primero, un orden y una visibilidad que se hace con los recursos. Los economistas, y con todo respeto a los presentes, no les gusta la destinación específica. No, es mejor la generalidad, ¿cierto? Y que sea el mercado, la compraventa de servicios, la que defina hacia dónde se asignan los recursos. Pues yo les tengo que decir que hay múltiples investigaciones, hay evidencia, como dice la tecnocracia, de que el mercado ha sido un pésimo asignador de recursos para servicios públicos esenciales. Y el ejemplo del Sistema General de Seguridad de Salud es uno de ellos. Y entonces aquí seguirle dejando a las fuerzas del mercado para que se sigan cerrando servicios de atención materno-infantil.
servicios de medicina interna, para que sigan colapsados los servicios de urgencias del tercer nivel y hasta del cuarto nivel que nos inventamos aquí en el país, que sigan colapsados los servicios de urgencias, porque aguas abajo o en principio el primer nivel no resuelve, el médico no es capaz o no lo dejan formular algo, tiene que remitir, claro, porque hicimos casi que un consenso, que es mejor dejar que los pacientes se enfermen porque allá, mientras más enfermo esté, pues más facturo, porque al final del día el centro del sistema hoy no es el paciente, es la factura, es la transacción. Y entonces el debate permanente de la cartera, del contrato, o sea, el lenguaje es ese. El lenguaje no es cómo cuido yo a la persona, cómo interactúo con los demás sectores, cómo empodero a las comunidades para que se autocuiden, para que participen realmente. Bueno, yo dejo ahí y en la próxima reunión que tengamos, pues ojalá me dejen avanzar en un tema. Lo último que quiero plantearles es también muy doloroso. Evidenciamos en el ministerio, cuando uno está afuera y revisa hacia dónde, pues no tiene toda la información, pero cuando estamos ahí adentro, pues sí, tenemos más posibilidades. Evidenciamos 24 decretos desde 1994 hasta la primera semana de agosto del 2022, es decir, la última semana del gobierno anterior. 24 decretos se produjeron, todos flexibilizando las normas con las cuales la intermediación financiera maneja los recursos. Eso de cómo se le mide el capital mínimo, el patrimonio adecuado, que antes se llamaba margen de solvencia, las reservas técnicas y la cuestión de reservas técnicas, todo eso se flexibilizó, o sea, dándole más largas y más largas y más largas para que eso, pues ya llegó el momento donde ¿qué más largas vamos a dar? El último decreto tiene una exención hasta el 2027 y aún así, pues se han liquidado más de 130 EPS y tenemos todas las investigaciones en cierre, las que se terminaron y demás. O sea que aquí estamos ya en un punto muy crítico. Yo valoro mucho que gran parte de los intervinientes hoy dijeron, vengan, tenemos que continuar con el debate. Tenemos que continuar con el debate porque en la primera sesión que tuvimos aquí en este espacio, la gran mayoría dijo, no, hunda esa vaina. Pues con esto ya sí termino y es que se hundió esta reforma el año pasado. La pregunta es, ¿las cosas mejoraron o empeoraron? Entonces aquí uno por vía reglamentaria, si la zona estuviera en la vía reglamentaria, con seguridad que ya lo hubiéramos sacado, pero no es posible, no es posible. Ya se han hecho múltiples intentos para paliar la crisis. Ley 1608, ley 10 de 97, acuerdo de punto final, 12.5 billones de pesos que no se supo que se hicieron. En el periodo pasado nosotros nos tocó pagar lo último, 12.5 billones de pesos. ¿Qué más? Pues ¿hasta dónde más vamos a seguir alargando esta crisis estructural? Llegó el momento de resolverla entre todos. Muchas gracias, doctora. Ministerio de Salud y Protección Social.